Para esta exposición hablaremos sobre el ciclo de propulsión por reacción. Hablaremos sobre su evolución, su historia a través del tiempo, cómo se desarrolló, cómo se ha compuesto, sus tipos de ciclo de propulsión por reacción y turborreactores. Este grupo de exposición está compuesto por Julián Andrés Gaviria, Anthony Peña, Julián Castro y su expositor Daniel Mendivels. A continuación hablaremos sobre su historia y su evolución. El tema de la historia, su evolución a través del tiempo, del ciclo de propulsión por reacción, abarca desde el siglo I después de Cristo, con el ingeniero y matemático y filosófico helenístico Herón de Alejandría, el cual se ubica en la provincia romana de Egipto y tuvo sus indicios, como cual el, el gran invento de la helopilia, la cual es una esfera hueca que recibe la presión del vapor obtenida en una caldera, es decir, se calienta el agua en la parte inferior del sistema y ese vapor generado del, de calentar la caldera forma el movimiento se llama el ciclo de producción por reacción. Otro ingeniero y arquitecto, el cual influyó en todo el inicio y la evolución a través de la historia, fue Giovanni Barranca, el cual abarque e dio inicios de los primeros motores de vapor. En 1629 ideó un dispositivo para una molienda que se basaba en una rueda de paletas accionada por un chorro de vapor. Ideémoslo como una paleta el cual los molinos realizaban para atraer el flujo del agua y poder generar aquella molienda. Pero la única diferencia que generaba con el invento de Giovanni Branca habla sobre el chorro de vapor y las altas temperaturas y presiones que generaban este movimiento. De igual manera, podemos apreciar que a través de este desarrollo, de este proceso que genera el ciclo de repulsión por reacción, abarca desde el propulsión a chorro, a partir del siglo XI por la invención del cohete, el cual se basaba por los chinos para la pirotecnia y todos los procesos evolucionados a partir de este. A partir del siglo XXI, o podemos ver del siglo XX y XXI, podemos ver el principal avance, el cual es influenciado o desarrollado a fondo a partir de la aeronáutica. Es decir, todos esos motores de repulsión por reacción se realizaron en los aviones por introducción del turborreactor. Es decir, que este ciclo de propulsión por reacción es muy ideal, ya que expanden hasta una presión de tal que la potencia producida por una turbina o por un proceso de que genere movimientos es suficiente para accionar tanto el compresor como el equipo auxiliar, por ejemplo, un generador pequeño y bombas hidráulicas. Más adelante en la exposición lo vamos a explicar muy bien. En otras palabras, la salida del trabajo neto de este ciclo, de este proceso de propulsión de reacción es cero, es decir, hay un trabajo de entrada pero no de salida. En cambio, el ciclo de Brayton ideal no expanden hasta un proceso, es como un proceso de comparación, ya que el Brayton en los gases no se expanden hasta una presión ambiente en una turbina. ¿En qué consiste el ciclo de propulsión por reacción? El ciclo de propulsión por reacción difiere del ciclo Brayton ideal en la que los gases no se expanden hasta la presión ambiente en la turbina. En cambio, se expande hasta una presión tal que la potencia producida por la turbina es suficiente para accionar tanto el compresor como el equipo auxiliar. Por ejemplo, un generador eléctrico y bombas hidráulicas. Es decir, la salida de trabajo neto de un ciclo de propulsión por reacción es igual a cero. En una turbina de avión, los gases que salen a una presión relativamente alta se aceleran en una tobera para proporcionar el empuje que impulsa al avión. También, las turbinas de gas para aviones operan a mayores relaciones de presión y el fluido pasa primero a través de un difusor, donde se desacelera y su presión se incrementa antes de que entre al compresor. Pero,
¿Y cómo funciona una turbina de gas? Bueno, primero, el aire entra por la admisión de la turbina. Después, el compresor aumenta la presión del aire antes de que entre a la cámara de combustión. Este aire comprimido se mezcla con el combustible y se enciende, creando un gas caliente en expansión. Finalmente, este gas expansivo impulsa la turbina de potencia y genera energía mecánica. ¿Y para qué sirven las turbinas de gas? Impulsan generadores eléctricos con la energía mecánica suministrando electricidad y calor. Igualmente accionan bombas que transportan líquidos. Y, finalmente, impulsan compresores que suministran gas natural a viviendas, edificios e industrias en todo el mundo. También, las turbinas de gas para aviones operan a mayores relaciones de presión y el fluido pasa primero a través de un difusor donde se desacelera y su presión se incrementa antes de que entre al compresor. Los aviones son impulsados por un fluido en la dirección opuesta al movimiento. Esto se logra al acelerar una gran masa de fluido, o al acelerar considerablemente una pequeña masa de fluido, o ambas al tiempo. En el ciclo de turborreactor, la presión del aire se eleva ligeramente cuando éste se desacelera en el difusor. Después, el aire se comprime en el compresor y se combina con combustible en la cámara de combustión. Donde esta mezcla se quema a presión constante, los gases a alta presión y temperatura se expanden parcialmente en la turbina. Entonces se produce la suficiente potencia para accionar el compresor y otros equipos. Finalmente, los gases se expanden en una tobera hasta la presión ambiente y salen del motor a alta temperatura. El empuje desarrollado por un turborreactor es la fuerza no balanceada que está causada por la diferencia en la cantidad de movimiento con que el aire a baja velocidad entra al motor y con que los gases de escape de alta velocidad salen de él. Esto se determina de la segunda ley de Newton. Las presiones en la entrada y la salida del turborreactor son idénticas, por lo tanto el empuje neto desarrollado por el motor está dado por la siguiente ecuación. V salida es la velocidad de salida de los gases de escape y V entrada es la velocidad de entrada del aire, ambas relativas al avión, así para una aeronave que vuela en el aire sin corrientes. V entrada es la velocidad de la aeronave. En realidad, los flujos masivos de los gases a la salida y a la entrada del motor son diferentes, y la diferencia es igual a la rapidez de combustión del combustible. Sin embargo, la relación de masa de aire y combustible utilizada en los motores de propulsión por reacción es usualmente muy alta, lo que hace muy pequeña la diferencia. Así, m en la ecuación se toma como el flujo masivo de aire en el motor. Existen y han existido diferentes tipos de motores de reacción a lo largo de la humanidad, desde su creación en 1917, pasando por los bocetos que incluso pensaron llegar a ser usados en la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día son usados desde barcos, incluso llegando al transporte de pasajeros y la acción bélica. Hidrojet o motor de agua. Un hidrojet es un sistema de propulsión náutica mediante un chorro de agua. Funciona de acuerdo a la tercera ley de Newton del movimiento. La disposición puede ser una hélice en el interior de un conducto con una tobera a la salida del mismo, o una bomba centrífuga y la tobera. Termorreactor. Se denomina termorreactor al motor de reacción de toma de aire más primitivo, en el cual un motor de combustión interna acciona el compresor para que éste haga funcionar la cámara de combustión y produzca empuje. Pulsorreactor. Un pulsorreactor es un motor a reacción que funciona de forma pulsátil. La invención y perfeccionamiento del motor turborreactor más eficiente que este acabó con su uso. Existen dos clases de pulsorreactores, el pulsorreactor de válvulas y el pulsorreactor sin válvulas. Turborreactor. Un turborreactor es un tipo de motor de turbina de gas y es el más antiguo de los motores de reacción de uso general.
Sus tiempos de trabajo son admisión, compresión, combustión y escape o expansión. Entre los diseños de turborreactores se distinguen dos grandes grupos, los centrífugos y los axiales. Turbofán. Un turbofán es una generación de motores de reacción que ha reemplazado a los turborreactores. También suelen ser llamados turborreactores de doble flujo. Se caracterizan por disponer de un ventilador en la parte frontal del motor. El aire entrante se divide en dos caminos, flujo primario y el flujo secundario o derivado. Los turbofans se pueden clasificar de tres maneras. Los turbofans de bajo índice de derivación, los cuales son usados en la aviación militar. Los turbofans de alto índice de derivación, que son usados en la aviación comercial, y los de ultra alto índice de derivación, que fueron usados en su momento en aviación comercial y ya no están en uso. Turbohélice. Turbohélice es un tipo de motor de turbina de gas que mueve una hélice. Comparado con un turborreactor, los gases de escape apenas contienen energía para producir un empuje significativo. Toda la potencia que se producen se emplea en su totalidad para mover una hélice, y esta es la que genera tracción para propulsar la aeronave. Estatorreactor es un tipo de motor de reacción que carece de compresores y turbinas, pues la compresión se efectúa debido a la alta velocidad a la que ha de funcionar. El aire ya comprimido se somete a un proceso de combustión en la cámara de combustión y una expansión en la tobera de escape. Los primeros aviones que se construyeron fueron accionados mediante propulsores activados por máquinas que eran idénticas a los motores de automóviles. El principal avance en la aviación comercial sucedió con la introducción del turborreactor en 1952. Tanto los motores accionados por hélice como los activados por propulsión por reacción tienen sus propias ventajas y limitaciones, y se han hecho varios intentos para combinar las características más deseables de ambos en uno solo. Turborreactor es un tipo de motor de combustión interna utilizado a menudo para impulsar una aeronave. El aire es arrastrado a un compresor rotatorio a través de la toma de aire y es comprimido durante varias etapas sucesivas a alta presión antes de entrar en la cámara de combustión. El resultado de la combustión sale para expandirse a través de la turbina, donde se extrae la energía para mover el compresor. Aunque este proceso de expansión reduce tanto la temperatura como la presión del gas, estos se mantienen generalmente superiores a los del medio. Bajo condiciones normales, la acción de bomba del compresor asegura cualquier retroceso del flujo, consiguiendo así un proceso continuo en el motor. De hecho, el proceso completo es similar al ciclo de 4 tiempos, pero donde la admisión, compresión, ignición, expansión y salida se realiza simultáneamente, pero en distintas secciones del motor. La salida de gases a altas velocidades de un turborreactor lo hace eficaz a velocidades altas, especialmente a las supersónicas y altitudes elevadas. En aviones más lentos y aquellos que solo realicen vuelos cortos, una hélice propulsada por una turbina de gas conocido como turbopropulsor. Diferencia entre turborreactor y motor de hélice. Comparando el turborreactor con el motor convencional a hélice, el primero toma una cantidad relativamente pequeña de masa de aire y acelera considerablemente, mientras que una hélice utiliza una masa de aire grande y acelera solo una pequeña parte. Turbofán, donde un compresor de baja presión actúa como un ventilador proporcionando no solo aire comprimido no solo al núcleo del motor, sino a un conducto de derivación. El flujo de aire derivado bien pasa por una tobera fría separada o se mezcla con los gases de salida de la turbina de baja presión antes de expandirse a través de una tobera de flujo mixto. Índice de derivación, también llamado relación de derivación, es el cociente de la masa del flujo secundario entre la del primario. Se obtiene dividiendo las secciones transversales de entrada de sus respectivos conductos. En aviones civiles suele interesar mantener índices de derivación altos ya que disminuyen el ruido, la contaminación, el consumo específico de combustible y aumentan el rendimiento. En los turboventiladores militares, sin embargo, el empuje específico es alto, para aumentar el empuje dado en una zona, aumentando también el ruido del motor. Generalmente se necesita varias etapas de ventiladores para alcanzar una alta presión. En consecuencia, la relación de derivación suele ser. Componentes principales tenemos lo que es la admisión, compresión, combustión, escape, entrada de aire, cámaras de combustión y turbina. Entrada o toma de aire. Para aviones subsónicos, la entrada de aire hacia el motor de reacción no representa dificultades especiales y consiste en una apertura que está diseñada para reducir la resistencia.
Compresor o ventilador. El compresor está compuesto de varias etapas. Cada etapa consiste en álabes que rotan y estátores que permanecen estacionarios. El aire pasa a través del compresor, incrementando su presión y temperatura. La energía se deriva de la turbina que pasa por el rotor. Eje: transporta energía desde la turbina al compresor y funciona a lo largo del motor. Puede haber hasta 3 rotores concéntricos girando a velocidades independientes, funcionando en sendos grupos de turbinas. Postcombustor: utilizado principalmente en aviones militares, produce un empuje adicional quemando combustible en la zona de la tobera, generalmente en forma ineficiente para aumentar la temperatura de entrada de la tobera. Tobera o salida: los gases calientes dejan el motor hacia la atmósfera a través de una tobera cuyo objetivo es producir un aumento de la velocidad de estos gases. En la mayoría de los casos la tobera es convergente o de área de flujo. Tobera supersónica: si la relación de presión de la tobera es muy alta, para maximizar el empuje puede ser eficaz, a pesar del incremento de peso, utilizar una tobera convergente, divergente o de Laval. Avanzados turborreactor: los motores Pratt & Whitney J58 eran un diseño inusual. A velocidades altas, el motor utilizaba entradas de aire de geometría variable para dirigir el exceso de aire a 6 conductos de derivación desde la cuarta etapa del compresor hacia el postquemador. Reactores prerrefrigerados: los motores que necesitan funcionar a velocidades hipersónicas bajas pueden teóricamente tener un rendimiento más alto si el intercambiador de calor es utilizado para enfriar el aire entrante. La temperatura baja permite utilizar materiales más ligeros e inyectar más combustible. Estatorreactor nuclear: el proyecto Pluto era un estatorreactor nuclear diseñado para impulsar un misil de crucero. En lugar de quemar combustible como los motores de reacción normales, el aire era calentado utilizando un reactor nuclear de alta temperatura. Los scramjets o estatorreactores supersónicos son la evolución del estatorreactor que permite funcionar a mayores velocidades. Comparte la estructura similar que el estatorreactor, siendo básicamente un tubo que comprime el aire sin partes móviles.